motor V8, 6.4 litros, 475 caballos, 1.400.000 pesos le serán suficientes para mover este vehículo de casi 3 toneladas. Dodge Durango SRT 2021, prueba la nave, comenzamos. Y caballeros, ya estamos a bordo de este Durango, Dodge Durango, todavía viene como Dodge Durango SRT 2021. Hay mucho que decir de este producto. No es SRT, ya no hay versión de 6 cilindros. Ya ahorita, si usted se mete a la página de internet, únicamente hay RT con un costo de más o menos 1.020.000 y tantos pesos, con el motor 5.7. La V6, que también la tuvimos a prueba, trae el motor Pentastar, o traía el motor Pentastar. Ya no está esa opción, al menos no en la página de internet. Y tenemos esta SRT con el motor 6.4, 392 pulgadas cúbicas, de 475 caballos en 1.399.000 pesos. Ok. Recordemos que FCA, Fiat Chrysler Automóviles, acaba de fusionarse con PSA y pues se hace Stellantis, ¿ok? Este nombre rimbombante que le pusieron a esta nueva empresa, con la cual pretenden ser, si no mal recuerdo, el cuarto fabricante de automóviles a nivel mundial. Y vienen algunos cambios. Entre los cambios que vienen, y es lo que se acaba de anunciar, es la disolución de el ramo SRT, que es Street Racing Technologies, el cual tuvo vehículos realmente emblemáticos. Creo yo, por ejemplo, el Neon SRT4 en su momento hizo mucho ruido. Los Hellcat, incluso Demon, que al final de cuentas es derivado del motor Hellcat. No olvidemos el motor Elephant. Y bueno, es la versión deportiva de, en este caso, de Mopar, que pues es el equivalente de Ford Performance, para que usted se dé una idea, y de Chevrolet Performance. Menciona Stellantis que se diluye, que desaparece, pero que los ingenieros que tienen ahorita trabajando en eso van a seguir en la empresa. Entonces no sabemos si ahora con Stellantis vayan a sacar algún otro nombre para también a lo mejor después vestir los Peugeot, después vestir Citroën, después vestir Opel, que también son marcas que tiene Stellantis ahora como grupo, o es para pues ahorita desaparecerlo y después que nos olvidemos de este tipo de productos. No lo sé, no sabemos cuál vaya a ser la idea en este caso de Stellantis, porque si bien el mercado de los Estados Unidos es muy importante y se venden muy bien estos productos, estos motorzotototes que literal son boilers consumiendo combustible, pues la verdad es que también ya tienen los años contados, tristemente. Yo no veo este 6.4 en lo personal vendiéndose en Europa, porque consume combustible cabrón. No, pero ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, tenemos la 6.4. Todavía hay una más arriba que ahorita no tenemos en México, que es la 6.2, que es la Hellcat, ok, que ya trae más de 700 caballos. Ahorita únicamente traemos un motorzote con caja automática de 8 velocidades, y algo de lo que hay que mencionar es que tiene tracción integral. De hecho, en la parte trasera tenemos el logo, que es un como 4 y 2 rayitas, que ese ya lo había yo visto en el Auto Show de Detroit en un Charger, porque recordamos que ya por cuestiones de nevadas y demás sí se venden con tracción integral, vehículos que aquí no tenemos con tracción integral. Entonces, bueno, aquí no solamente tenemos la tracción atrás, también tenemos la tracción delantera. Como tal, no es un 4x4, ok, no tenemos selector, no tenemos nada de ese estilo, simplemente es tracción integral, ok. Ahí hay que saber diferenciar. Hay muchos tipos, pero en este caso no se denomina como tal un 4x4. Tenemos paletas de cambios al volante, tenemos estos asientos en rojo con el sello aquí de SRT. La calidad interior creo yo que está muy bien. Por ejemplo, el primer Charger Hellcat al que me subí, el tablero no me gustaron los plásticos. Aquí creo yo que no tengo quejas en cuanto a ensamble, en cuanto a acabados, muy bien logrado. Si acaso el tema de la fibra de carbono forjada a mí no me termina de encantar, pareciera que está manchado de aceite ¿cómo se llama?
plásticos, por así llamarlo, que no son plásticos, pero parecían plásticos con este forro. Lo presumen como fibra de carbono forjada. A mí, reitero, no me encantó. Tenemos este negro piano y en general el tema de calidad a mí me parece muy correcto para el 1.400.000. Yo sé que no deja de ser un Dodge, pero en el tema de calidad no tengo queja. El cielo interior negro, pantallas, bien, la verdad es que bien. Ya más adelante les sugiero que se queden para la prueba del audio y demás para que vean los temas de los espacios. Pero ¿cuál es el negrito en el arroz? Y digo el negrito en el arroz, ¿por qué? Porque al final de cuentas es algo que usted debe de considerar. Sé que todos los millonarios de internet van a salir a criticarme, que si tienes 1.400.000 tienes para la gasolina y demás, pero no deja de ser una renta, y una renta bastante costosa. La camioneta nos estuvo dando en ciudad, les juro que la traía yo despacio, estuvo dando 5 kilómetros por litro, despacio, pisándole, no quiero imaginar, yo creo que se va a ir a 3 a 2 kilómetros por litro. Entonces, aquí es a lo que voy, a que usted con un tanque de 93 litros, que le va a costar, a como está ahorita la gasolina, le va a costar 2,000 pesos, para quienes nos ven de otros países, más o menos $100, pues le va a durar 9 por 5, 45, 450 kilómetros. Ok, no recuerdo cuánto es de aquí a Acapulco, pero puede ser que si la trae en chinga, no llegue usted a Acapulco con un tanque. De aquí a Guadalajara ni se diga. Entonces tómelo en cuenta. Me la llevé a Pegaso, la traje realmente despacio, venía yo en el carril de la derecha. En la parte de la bajada después de la Marquesa la traía yo con el puro vuelito. Y lo más que le pude subir en porcentaje fue a 12.5 millas por galón. Para que lo tome en cuenta. O sea, estamos diciendo 5.5 kilómetros por litro. Ayer, de vuelta de Pegaso, le di un jalón allá. Me la traje hasta acá, hasta Bosques del Lago, pura autopista. Y logramos apenas sacarle 13.5 millas por galón. Despacio. Entonces, si usted la trae en chinga, es un vehículo que va a gastar mucho combustible. Había una persona, me llamó la atención un comentario que decía que tenía una y que literalmente es un vehículo de garage. ¿Por qué? Porque sacarlo le cuesta mucho. Entonces, tómelo en cuenta. Si usted es un millonario excéntrico que tiene dinero para aventar para arriba, pues no le va a importar gastarse 2,000, 3,000 pesos a la semana de gasolina. Si usted está justo y le encanta el producto, pero la va a tener que usar de una u otra forma seguido o incluso todos los días, pues tome en cuenta que le va a costar alrededor de unos 8, 10 mil, 12 mil pesos de gasolina al mes, dependiendo qué tanto la usa. Para que lo tome en cuenta, mi deber es avisarle. Usted sabe si la información que le otorgo la considera relevante o no. Traemos rines, si no me recuerdo, 20 pulgadas. Traemos calipers, discos y calipers Brembo adelante y atrás para frenar esta bestia que vacía pesa 2.440 kilos y llena se va casi a las 3 toneladas. Son 2.900 y tantos kilos, a nada de ser 3 toneladas. Entonces se está moviendo mucho peso, mucha masa con el motor 6.4. Ahora van a ver la parte del arrancón. Tampoco es un vehículo brutal, o sea, para hacer 3 toneladas hace un tiempo aceptable, pero tampoco es el vehículo hiper mega deportivo de la vida, para que también lo tomen en cuenta. Faltará más adelante a lo mejor probar la versión Hellcat, ¿no? Que también se mencionaba que creo que salieron 2,000 unidades en el mercado de los Estados Unidos y se agotaron, pero no sé si vayan a sacar más unidades. Ahora bien, ¿cómo veo yo este producto desde mi clase media tirando la clase baja? Porque con esta situación económica acá está más jodido el asunto. La veo yo más que nada como para, ok, eres amante de estos motorzotes, yo creo que en 10 años ya no van a estar, pues cómprala y tenla ahí como algo de recuerdo, como algo de cuando gobernaban los V8 gigantescos. ¿Por qué? Porque más adelante, y más con esta nueva alianza con Stellantis, no sabemos si incluso pues después le van a meter motores Peugeot o alguna mamada de ese tipo. Y bueno, perdamos estos motorzotes que al final de cuentas pues son motores que consumen combustible. Para el día a día, independientemente del tema de la gasolina, no es incómoda. Traes un tanquecito. La verdad es que no llama tanto la atención. Sigue teniendo este look como tal de guardaespaldas. Yo la traigo con permiso provisional de Guerrero. Ahorita hay problemas con estos permisos porque han llevado incluso gente a los separos. Y la verdad es que ni me voltean a ver. La policía no se mete contigo. Eso es una realidad. Y la iluminación está muy bien. El sonido está muy bien. Ya lo verán más adelante.
El soporte lumbar de los asientos está bien. Yo no soy la persona más corpulenta, pero sí mido 1.90 y es un producto cómodo. Y pues si usted quiere un vehículo grande para 6 pasajeros, pues pudiera ser una opción. Pudiera ser sin duda alguna una opción. Nada más cheque más adelante con el tema de los espacios, porque también si es usted tiene hijos muy altos, pues puede ser que a lo mejor no todos vayan muy cómodos, así que tómelo en cuenta. Ok, y bueno, pues creo yo que básicamente es lo que hay que mencionar. Lo demás lo vamos a ir desmenuzando a lo largo del video. No se hable más, señores, no los aburro más, vámonos a las pruebas. Y bueno, señores, estamos aquí en Centro Dinámico Pegaso. Vamos a checar cómo está esto del modo launch. Déjenme, perdón, es que no la he podido usar mucho. A ver, aquí está, vámonos a modo track. Aquí ya traemos modo track. Ya está todo encendido. El launch. A ver, ahí estoy. Control de tracción apagado. A ver. Pero ahí está. Ya vi cómo. Pues vámonos al circuito a ver qué tal. Y bueno, ya estamos formados aquí para el arrancón, el cuarto de milla. A ver qué tal nos va. Estamos ahorita cargando más o menos 2.600 kilos. Así que usted dirá. Traemos ya nuestro casquito. A ver qué tal nos va. Y bueno, ayer en Pegaso ya no le pudimos, más bien se me olvidó hacer la prueba del 60-0. Vamos a darle ahorita rapidísimo, para nada más darle la referencia y la sensación del pedal. La verdad es que creo yo que lo hace bien. Hasta ahorita no he tenido temas por cuestiones de seguridad en la sensación de frenado. Incluso tiene muchas asistencias. Tiene la asistencia, te avisa cuando el producto cree que te vas a embarrar, te baja el volumen del estéreo, te avisa, está chingue que te vas a embarrar, y también, bueno, tiene la asistencia para evitar que te salgas de carril, pero hay que decirlo, no es tan intrusiva. La verdad es que no es como los BMW que hasta se pone duro el volante. Aquí sí siente cierta resistencia, pero la verdad es que todo está dentro de los parámetros. Para los que estamos acostumbrados a manejar sin direccionales, pues sí es muy permisiva en ese aspecto. Ok, así que bueno, vamos a darle más acá adelante al 60-0. Y pues una vez más, gracias por su preferencia. Y bueno, ahorita vamos a darle el 60-0. Vamos a 60 kilómetros por hora y ¡chancla! ¡Ay, güey! La verdad es que no hace ruido, se controla bien, la sensación del pedal no es mala, y para el producto y la masa que tiene, no se pica. Así que la verdad es que decir que un Chrysler, que un Mopar, que un Dodge frena bien, hasta me siento raro, pero esta frena bien. Nosotros continuamos. Y bueno, señores y señores, ya estamos a bordo de este SRT, de este Durango, y vamos a la parte del interior. Hay mucho que mencionar, si bien nunca ha sido como que lo más tecnológico, en este caso los SRTs, ¿no? Son más orientados a la deportividad. Este vehículo pues le quieren dar como que un toque familiar, y creo yo que lo están logrando. Vámonos por partes, ¿no? Bueno, tenemos vidrios eléctricos, espejos eléctricos, tenemos memorias en el asiento del conductor, tenemos control de velocidad crucero adaptativo, tenemos paletas de cambios al volante. Obviamente subimos y bajamos el volumen por la parte de atrás, como en la gran mayoría de los vehículos de FCA, porque recordamos que ya es Stellantis.
Y tenemos también bolsas de aire frontales de doble tapa, tenemos bolsa de rodilla, bolsas de cortina y bolsas laterales. La parte de el velocímetro, bueno, más bien del tablero, la parte central es digital. El velocímetro del lado izquierdo, pues ya lo vemos, es análogo. Cabe mencionar que trae hasta 300 kilómetros por hora. La ficha técnica dice que llega a 289. No quiero pensar que se siente traer 3 toneladas a 289 kilómetros por hora. Encendido por botón, obviamente, aire acondicionado de doble zona, tenemos asientos calefactables, tenemos asientos con ventilación, tenemos volante también con calefacción y la parte de el audio, que es algo de lo que cambia en relación, por ejemplo, a la versión RT. Aquí tenemos un Harman Kardon de 19 bocinas, ok, en la versión RT tenemos únicamente 9. Parte de lo que es nuevo es la interfase de la pantalla, y no solamente tenemos opción aquí de del navegador y demás, también tenemos pantallas atrás que vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos cargador inalámbrico, USB, USB-C, auxiliar. Tenemos también de este lado otra toma de 12 volts. La parte de la guantera es relativamente pequeña. Tenemos 2 portavasos. Y aquí es donde tenemos el DVD, Blu-ray y demás. Y un pequeño espacio donde no cabe mucho. Y aquí otra toma de 12 volts. Para la parte de la pantalla, bueno, manejamos prácticamente todo, obviamente todo desde aquí. Y vamos a mostrarles ahorita cómo es que suena el audio. Pero antes de otra cosa, aquí está el modo launch. El SRT y el launch control, ok, las intermitentes para quitar el control de tracción, los sensores de estacionamiento y para desactivar la asistencia de que te está saliendo del camino, ok. Quemacocos convencional. El interior es de color negro, lo cual a mí me agrada, y bueno, las vestiduras que en lo personal me gustaron bastante. Vamos a checar cómo suena y de ahí nos vamos al tema de las pantallas, los DVDs y demás. La verdad es que para traer el escándalo, si usted es buchón y le gusta andar acá en el pedo y demás, está muy bien. Y bueno, vámonos a la otra parte. Me decías, Jorge, que era por acá. Bueno, ahí tenemos la opción de el navegador. Y para ver la pantalla, ok, es en acá mero, medios, fuentes, disco, y nos vamos acá. Y ahí está. Ok, la vamos a quitar rápidamente por temas de derechos de autor, pero ahí está. El DVD usted lo puede ver aquí y lo puede ver en las pantallas de atrás mientras no esté avanzando. En cuanto avance el vehículo, se va a poner en modo de protección, y al ponerse en modo de protección, pues ya no vamos a poder ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se bloquea la pantalla. No sé si existe alguna clase de desbloqueo. Por seguridad no se debería de hacer. Pero bueno, pues ahí está la opción. Y vamos a hacer ahorita la parte de los puercos. Y de paso les muestro las pantallas traseras. ¿Por qué? Porque es algo de lo que sin duda alguna hay que mencionar. Y me faltó enseñarles la llave. Que estas llaves pues ya conocemos, y aquí ahorita pues digo, no es un Hellcat, así que no tenemos llave roja, únicamente tenemos llave negra, así que vámonos para atrás. Y bueno, parte de lo que tenemos en la zona trasera, a diferencia de la versión RT, que en la página de internet se menciona como un vehículo de 5+2, aquí tenemos únicamente espacio para 6 pasajeros. La banca de en medio es individual. Algo de lo que nos llamó la atención es que no pudimos recorrer los asientos ni para atrás ni para adelante. Entonces, por ejemplo, yo que manejo a esta distancia, si viniera alguien más atrás de 1.90, no cabe. Yo sé que no tiene comparación en desempeño y demás, pero para que sea una idea, en Sorento sí pudimos mover hacia adelante y atrás y yo ocupé muy bien. Entonces tómelo en cuenta. Para los asientos traseros tenemos audífonos,
Para la pantalla tenemos también opción de control remoto, que es equipo original, y podemos seleccionar aquí por medio de este botoncito si es el 1 o el 2, y también aquí por medio de estos botones podemos seleccionar qué pantalla es la que queremos. Recordemos que usa pilas, estos equipos usan pilas, y bueno, tenemos las pantallas que están ustedes viendo aquí, la cual se puede pues también guardar y ya no se ve nada, no estorba. Tenemos opción de auxiliar, tenemos opción de HDMI y el control del aire para las plazas traseras, y tenemos también ductos de aire tanto aquí como atrás, lo cual creo yo que se aplaude. Ahorita me voy a ir para la parte trasera. Hay que mencionar que no tenemos cortinillas de privacidad, ok, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, al menos para las rodillas pues sí le sufren un poco si adelante va alguien grande y atrás también. Y ahora voy a tratar de echarme un clavado atrás a ver qué tan complicado es. Bueno, de entrada no se puede subir. A ver, Es el... sí, no, es esto, pero de todas formas. Ahí está, bueno. Ok, hay que tener cuidado con los audífonos. Y como en todos los casos, pues hay que subirse rodando, ¿no? Porque no hay tanto espacio. Y bueno, de aquí uno lo baja. Y... ¡ay! Que no. Ahí estoy. Pues también un poquito incómodo. La verdad es que mi rodilla va pegando con el asiento delantero. No está mal el espacio para alguien de unos 60, unos 70. Ya más de unos 70 sí está complicado. Y al menos tiene aquí este hueco para librar la cabeza. Asumo que ustedes entienden que es incómodo venir de esta forma. Y al menos no tenemos el medallón pegándonos en la nuca, lo cual está bien, está padre. Luces de lectura, lo cual también me llama la atención. Y a ver, ahí está. Bueno, y aquí tenemos este espacio para también sacar aquí si trae alguna, pues no sé, alguna bebida, alguna revista o algo así, lo puede abrir desde acá. El pedo es que, ay cabrón, si está lejos, si está incómodo, si necesita del otro. Así que bueno, digamos que esta parte es así como que doble tapa, ¿no? En fin, señores, pues bueno, este es Durango SRT 2021. Nosotros continuamos. Y bueno, en el tema de la cajuela, el control que ya se los mostramos, o se los vamos a mostrar. Abrimos con 2 clics y también hay opción de encendido a distancia. Para México, bueno, últimamente sí hemos sufrido temas de frío, pero para acá, para el centro del país, pues la verdad es que el encendido a distancia como que no aplica tanto. Y ahí está. Como es costumbre en vehículos de 7 pasajeros, pues el espacio cuando están las 7 plazas no es muy amplio, pero sí hay que mencionar que bueno, al menos este compartimento que va en la parte de abajo da ahí algo de espacio. Y aquí no tenemos nada, tenemos el tema del gato y demás, y para agarrar algo de mercancía o de súper que usted pudiese traer. Y bueno, para el tema de los asientos, todo es manual. Ok, ahí ya tenemos más espacio. El tema aquí es que, bueno, la cortinilla pues sí está así como que muy modesta para un espacio pequeño. Allá adelante se puede colocar también, ¿no? Y adelante trae el espacio para colocarla. Una vez más, suéltame. Pero si es propenso este asunto a que usted raye los plásticos, si es igual de bruto que yo. Ahí está uno. ¿Qué pedo con esto? Bueno, aquí va, ¿no? Aquí la mete de un lado, luego la mete del otro y ya la jala completo y tapa todo esto. Si se fija, no soy el más diestro para esto de las
las cortinillas y de armar y desarmar coches. Y bueno, cuando usted lo deja así, pues ya el espacio de carga es obviamente mayor, pero pues sacrifica dos espacios. Cabe mencionar que sí, cierra y abre con el control, y también trae un botón adentro para hacerlo en dado caso si usted no tiene el control. Así que nosotros continuamos. Y bueno, ya estamos aquí en el tema de la barra. Obviamente es un vehículo que puede arrastrar, puede remolcar, por lo tanto la barra es de acero y está bien hecha. Aquí está, aquí pueden ver nuestro imán, ahí pueden ver la barra. Y algo de lo que me llama la atención es, en la ficha técnica veía que la llanta de refacción mencionaba que no era original, no era el rin, no era del tamaño del rin que trae de fábrica, y sí trae rin 20, pero el rin es un rin peculiar. Nunca había visto yo es una como galletita, una galletita de 195/70, lo que trae rin 20. El pedo aquí no sé qué tan fácil sea, por ejemplo, conseguir un reemplazo de esta llanta, porque no es una medida tan convencional. De hecho aquí se ha hecho en Turquía. Y bueno, ahí podemos ver el tema de la tracción trasera, sus amortiguadores, que por el color supongo que son Bilstein. Y bueno, aparte de tener tracción atrás, que eso es lo convencional, tenemos tracción delantera. Así que pues este es el Durango SRT 2021, sin duda alguna con unos Borlita, creo yo que va a sonar mejor. Y algo de lo que hay que mencionar, ya estamos abajo y no está pintado, así que bueno, 1.400.000 pesitos por primer en la parte de abajo, donde nadie se mete. Continuamos. Y bueno, señores y señores, Pruébame la nave llegó a su fin. Agradezco al señor Arturo Rivera que nos pasó este hiper mega boiler devorador de líquido de dinosaurios. Agradezco a Aarón, a Mike y a los que conforman ex FCA, ahora Stellantis, por mandarnos los productos. Y agradezco a usted por su preferencia. Si me la compraba, yo me la compraría, como les decía, nada más como para tener así de, mira, esta fue una edición especial que trae este motorzote, pero hasta ahí. Así como tal para uso diario y demás, la verdad es que no. Incluso si pensara yo en algún vehículo grande o algo así para blindar, pues sí buscaba a lo mejor otra opción, porque aparte pues traemos 6 pasajeros, ¿no? O sea, ni siquiera te caben los 7. Entonces, pues sí traes un vehículo sumamente grande para nada más albergar una persona adicional. Ahora bien, ¿quiere usted un vehículo para escoltas o algo así? No tiene problemas por el billete, pues sin duda alguna es una buena opción para andar siguiendo al principal, para traerla en chinga. Frena bien, no se fatigan los frenos, es un vehículo cómodo y es un vehículo que echa lámina. Entonces tómelo en cuenta. Y bueno, pues ahí está la información. Usted sabe lo que hace con ella. Agradezco una vez más su preferencia y le recuerdo que estamos todos los días en radio, Fórmula Automotriz 104.1 de FM, 1500 de AM, sábados de 12 a 1, domingos de 2 a 3, entre semana de 9 a 10 de la noche. Estamos en Telediario todos los viernes en el noticiero de las 9. Estamos en redes sociales de Milenio. Arturo Rivera sale en Milenio en el noticiero de las 5. Y bueno, pues a ver qué más nos depara la vida. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Guzmán y si la vida lo permite, señores, nos vemos en la próxima. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba, por favor. Tenemos también la opción de membresías, en la cual tenemos información exclusiva y además de vez en cuando les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos. Y bueno, no se hable más, nos vemos en el siguiente video.